días, sí, todo está bien, profe. Ya, muy bien, vamos a iniciar con la sesión del día de hoy. Teniendo en cuenta ciertos criterios que vamos a ir trabajando durante cada una de las sesiones, ¿sí? Es importante, sí, recuerden la participación de cada uno de ustedes, ya que ustedes, por ejemplo, se encuentran en el tercer bimestre, ¿cierto? Y prácticamente esta es las últimas sesiones que van a tener que desarrollar, ¿cierto? Entonces es muy importante que ustedes salgan con un buen promedio para finalizar el año, el grado académico. Entonces es importante la participación de cada uno de ustedes. Sí, chicos, entonces cuando tengan dudas, consultas o yo consulte sobre la clase que estamos realizando, es importante que ustedes participen, ¿sí? Recuerden también que la institución ya tiene nuevas sesiones, nuevos talleres a las cuales ustedes tienen que participar a cada uno de ellos, ¿no? Vamos mejorando, vamos y culminen su grado académico de muy buena manera. ¿Sí, chicos? Ahora, los que están conectados desde otro dispositivo, no son sus datos, ¿sí? Con los cuales están registrados en la institución. ¿Sí? Manifestarlo por el chat, ya chicos, si es que no pueden conectarse, si es que no pueden activar su audio, sí, me lo comentan aquí por el chat, pero cuando mi persona llame o consulte, por favor, no quedarse en silencio, ¿ya? Muy bien. Como bien saben, ya hemos venido desarrollando aspectos de la literatura, ¿no? De la literatura universal, que forma parte, sí, del aspecto literario de las corrientes literarias que hemos venido trabajando. ¿Ya? Es muy importante conocer cada una de las corrientes literarias que se han venido desarrollando en los diferentes contextos y aspectos culturales y literarios. Recuerden que cada una de las corrientes literarias se vienen desarrollando no solamente en un solo lugar, ¿no? Sino también en diferentes lugares. Claro está que cada manifestación tiene o se resalta en una más que en otra, ¿ya? Entonces es muy importante conocer ello. Como inicio de este nuevo bimestre, vamos a conocer lo que es, sí, el romanticismo. El día de hoy vamos a hablar de una corriente literaria muy interesante, muy importante, que es denominada el romanticismo. Ya con el título, ya nosotros podemos determinar de qué nos habla el romanticismo o en qué se enfoca el romanticismo. A ver, ¿quién me podría manifestar qué es lo que interpreta de solamente leer el título? Feliz día, profe, feliz año. Habla sobre los sentimientos. Feliz año, José. Claro, se enfoca en los sentimientos, ¿no? En los sentimientos, en el amor,
de esta época, ¿no? Vamos a visualizar cómo se manifestaba la literatura y la sociedad de esta época y cómo desarrollaban dentro de las corrientes literarias. A ver, vamos a ver. Recuerden que nosotros nos contextualizamos, ¿no? Nos ubicamos cronológicamente, ¿sí? Recuerden que inicia con el siglo I, el siglo XV, con la Edad Media, el siglo XVI con el Renacimiento, al siglo XVII con la Edad del Barroco, el siglo XVIII el Neoclasicismo, y el siglo XIX es la época del romanticismo, ¿no? Claro está que es en la primera mitad, o sea, la primera parte del siglo y la última para finalizar con el siglo XIX, se desarrolla el famoso realismo, ¿no? Entonces, es muy importante identificar en qué época se viene desarrollando estas corrientes literarias, ya que en base a ello podemos determinar la temática general que vayan a ir desarrollando cada una de las corrientes, ¿sí? Porque recuerden que los aspectos culturales, sociales dentro de una generación también toma en cuenta, ¿sí? O influencia mucho en la temática general y en la manifestación literaria de la literatura, ¿no? Ahora, ¿dónde se origina y cómo se desarrolla? Se origina en Alemania a finales del siglo XVIII, ¿sí? Y casi paralelamente, ¿qué quiere decir? Que al mismo tiempo con la primera revolución industrial en Inglaterra, ¿no? Recuerden que cada aspecto, por ejemplo, cada revolución, cada enfrentamiento que va a ir, trae beneficios para la sociedad, ¿no? Así también como eh, deficiencias, pero también más beneficios que van a hacer que la época o la sociedad evolucione, ¿no? Cambios. También en este siglo va a surgir la famosa Revolución Francesa, ¿no? Del año 1789, con la consolidación del capitalismo y la industrialización. Cada aspecto, esto, por ejemplo, marca mucho el aspecto literario porque se narra, ¿no? El hecho de que la sociedad se encontraba en contra de cómo se desarrollaba eh, el gobierno de esta época, ¿no? La filosofía, ¿sí? Idealista alemana de Friedrich Hegel y Schelling marca también la época, ¿sí? Y la Declaración de la Independencia Americana del año 1776, que va a hacer que los derechos del hombre sea el centro y se establece la república como forma de gobierno al pueblo, ¿no? O sea, el aspecto republicano va a ser una forma de gobierno para el pueblo, ¿no? Del cual muchos de ellos se encontraban en contra de ello, ¿no? Entonces, la Declaración de la Independencia marca mucho esta sociedad, ¿sí? El romanticismo tiene tres características muy importantes. Primero de todos, que es un movimiento artístico-cultural. A ver, esta característica ya lo hemos venido trabajando, ¿sí? De las demás corrientes literarias. ¿Por qué determinamos que una corriente literaria es considerada como un movimiento artístico-cultural? A ver, ¿quién me podría manifestar ello?
A ver, chicos, ¿quién me podría manifestar por qué denominamos movimiento artístico cultural? Profe, ¿me escucho? Sí, José, te logro escuchar. Chicos, a ver, vuelvo a repetir la pregunta. ¿Por qué se le denomina movimiento artístico cultural? ¿Por qué lo determinamos de esta forma? Mis buenos días, porque representa sus costumbres y valores. Ya, muy bien. A ver, Yumelita. Concepción, ¿me escuchas? Profesora, sí, profesora. A ver, Concepción, ¿por qué consideras tú que a una corriente literaria es considerada como un movimiento artístico cultural? ¿Por qué se le denomina de esta forma? Porque mantiene sus costumbres de generación en generación, profesora. Ya, muy bien, se van acercando a la idea general. A ver, se le denomina un movimiento artístico cultural porque se pone en práctica cada una de las costumbres culturales. O sea, ¿qué quiere decir? Que involucra dentro de los aspectos literarios lo cotidiano, la cultura
a la cual pertenece o forma parte este movimiento literario, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice acá? Que el romanticismo es un movimiento artístico-cultural. ¿Por qué? Porque influencia no solamente en la literatura, sino en las demás artes, ¿no? El cual se va a oponer, dice, a los preceptos del neoclasicismo. A ver, ¿quién recuerda en qué se enfoca el neoclasicismo? ¿Qué características posee? ¿Por qué creen que el romanticismo se opone a las manifestaciones del neoclasicismo? ¿No? A ver, ¿quién recuerda, chicos? A ver, Concepción, Yumelita, Jackie, José, Manayo, Adriana, Brian, Juana, Tiffany, Jacori, Zaida. A ver, ¿quién de ustedes recuerda cuáles son las características o preceptos del neoclasicismo? A ver, ¿quién recuerda? A ver, ¿quién recuerda, chicos? ¿Cuáles son esas características y por qué creen que el romanticismo se oponga a dichas manifestaciones? Profe, los otros movimientos eran a base de la razón en vez de los sentimientos. Y este se basa en el sentimiento y no en la razón. Muy bien, claro. El neoclasicismo, sí, recuerden que se enfoca en las manifestaciones racionales, ¿no? Donde se preocupa mucho por la razón, ¿no? Todo accionar para ellos es considerado como un ambiente racional, ¿no? Mientras que las demás el romanticismo, como su nombre mismo nos indique, como su compañero José nos manifiesta, va a enfocarse más en el sentimiento que en la razón. ¿Qué quiere decir? Que el accionar va a estar en base al sentimiento más que en la razón, algo que en el neoclasicismo no se desarrollaba, ¿sí? En eso se enfoca. Ahora, dice, nace paralelamente en Alemania e Inglaterra. Recuerden, cuando nosotros decimos que se desarrolla, ¿sí? Al mismo tiempo, tanto en Alemania como en Inglaterra, es que recuerden que los movimientos literarios no solamente se da a conocer o se da de manifiesto en un solo lugar, en un solo ambiente, sino también en diferentes lugares, en diferentes espacios, ¿no? Donde, claro está que van a tener más manifestaciones en una que en otra, ¿no? Va a tener mayor alcance, ¿no? Mayor realce. Por ejemplo, el romanticismo tiene mayor realce, mayor manifestación en Alemania más que en Inglaterra, ¿no? Entonces, el romanticismo es considerado, sí, ello, ¿no? Entonces, ¿dónde surge? Surge en Alemania e Inglaterra
al mismo tiempo. Pero donde se da a conocer con mayor realce es en Alemania. ¿Sí? Es en Alemania. Entonces, el romanticismo también es considerado como un movimiento cultural, el cual va a estar asociado a la libertad, ¿no? ¿Qué quiere decir a la libertad? Que recuerden que de tiempos muy atrás vienen manifestando, ¿sí? Su forma de pensamiento, los diferentes escritores, a través de los textos literarios, ¿no? Pero cada uno de ellos se va a estar manifestando, ¿sí? De alguna u otra manera, pero dentro de la sociedad general van a tener mucho, van a hacer mucho hincapié de que no se dejaba del todo completo dar a conocer, ¿sí? Toda la manifestación o su forma de pensamiento de forma correcta, ¿no? O sea, no se permitía, ¿no? No, no estaban libres, o sea, ellos no podían manifestarlo, ¿sí? De forma concreta, su forma de pensamiento, ¿no? Ellos no pueden decir, oye, me opongo a la sociedad o me pongo a esta forma de gobierno. Ellos no eran libres de dar a conocer dicha manifestación, ¿no? Entonces, lo desarrollaban a través de los textos literarios. Por eso es un movimiento cultural el cual va a estar asociado a la libertad, ¿no? Usaban como estrategia esta manifestación literaria o los textos literarios para dar a conocer su forma de pensamiento, ¿no? Claro está, ¿por qué? Porque la sociedad consideraba, al ser un movimiento romántico, entonces consideraban que se daba a conocer o se manifestaba, sí, de forma subjetiva, o sea, que todo lo que se estaba desarrollando, sí, dentro de los textos literarios no era real. Entonces, por ende, se dejaba la publicación de muchos de los textos literarios. Entonces, tres características muy importantes. El romanticismo se opone a los preceptos del neoclasicismo por lo racional. Nace paralelamente en Alemania e Inglaterra, nace en ambos lugares al mismo tiempo, en ambos países, y es un movimiento cultural asociado a la libertad de expresión. ¿Sí? ¿Sí? Hay que tener esas tres características muy importantes. Muy bien. Ahora, hasta ahí, ¿alguna duda, alguna consulta referente a lo manifestado? Chicos,
Muy bien, bueno, el silencio me indica que hasta ahí no hay consultas ni dudas, ¿no? Entonces, a ver, primera característica general, culto a la libertad, como ya les había manifestado, los del romanticismo buscan de alguna u otra manera manifestar, ¿sí? Su forma de pensamiento dentro de este movimiento literario, ¿no? Tiene un pensamiento subjetivista, ¿sí? Fuera de la realidad, ¿sí? En ellos se enfoca, ¿no? Los textos que se van a manifestar van a estar llenos de fantasía y misterio, ¿no? Llenos de fantasía y misterio dentro del desarrollo de su literatura, ¿no? ¿Sí? Ahora va a tener una atracción por el pasado medieval, ¿no? Por las costumbres medievales, ¿no? Y tiene cierta atracción por dichas manifestaciones para dar a conocer, ¿sí? Con mejora, ¿ya? Una revaloración de lo nacional, ¿sí? Una revaloración de lo nacional, de la cultura a la cual ellos pertenecen, ¿no? Va a haber una práctica en ello, ¿no? Una revaloración en base a ello, ¿ya? Una aspiración a un mundo superior. Ellos consideraban que después de la muerte había aún vida, ¿no? Entonces, esto va a tener mucho de realce dentro de los aspectos literarios de esta generación, ¿no? Entonces, ¿sí? Entonces, hay una revaloración de lo nacional en base a su cultura, van a poner en práctica la cultura que ellos pertenecían, una aspiración a un mundo superior, predominio del sentimiento sobre la razón. Claro, el predominio del sentimiento sobre la razón con el pensamiento subjetivista tiene mucho de realce ya que van de la mano, ¿no? El que predomine más el sentimiento que la razón hace de que el movimiento literario, ¿sí? Tenga un pensamiento subjetivista, ¿no? Fuera de la realidad. ¿Sí? Va a llenarse un pensamiento idealista y evasión de la realidad, ¿no? Los románticos de alguna u otra manera evadían la realidad a la cual ellos estaban sometidos con sus manifestaciones literarias, ¿no? Dentro de sus manifestaciones literarias, ellos hacían mucho hincapié en cómo se manifestaba ello, ¿no? Entonces ellos se oponían, se podría decir, a cómo se manifestaba la literatura de esta generación, ¿no? A la sociedad a la cual ellos pertenecían, ¿no? Entonces recuerden, culto a la libertad, un pensamiento subjetivista, fantasía y misterio, una atracción por el pesado medieval, ¿sí? Una revaloración de lo nacional, de la cultura, ¿sí? Marcelo, yo. Hasta ahí, chicos, ¿alguna duda, alguna consulta? Bueno, veo que ninguna. A ver, vamos a ver este pequeño video en base al resumen, como pequeño resumen
en base a esta corriente literaria, ¿sí? A ver. Tita. Au. ¡Ay! A ver. ¿Me confirman, por favor, el audio? Duele. No, no, ya. Duele. Duele ya. Como romanticismo se conoce el movimiento cultural que se desarrolló desde las últimas décadas del siglo XVIII. A ver, ¿me confirman el audio, por favor? Se escucha, profe. Ya. Sí, se Muy bien. escucha mejor. Como romanticismo se conoce el movimiento cultural que se desarrolló desde las últimas décadas del siglo XVIII y que se prolongó durante buena parte del siglo XIX. Surgió principalmente en Alemania, el Reino Unido y Francia, y de allí se extendió a otros países de Europa y América. El romanticismo se caracterizó por la exaltación de la libertad, la individualidad, la subjetividad y la sentimentalidad frente a la objetividad y el racionalismo del pensamiento de la Ilustración, además de un fuerte rechazo a la tradición clásica proveniente del neoclasismo. Se expresó en distintos campos de la actividad humana, no solo en el arte, con la música, la literatura y la pintura, principalmente, sino también en el campo de la política y las ideas, con el liberalismo. Por otro lado, como romanticismo también se denomina la cualidad de romántico o cierta sentimentalidad excesiva, característica de los amantes. Cuando la palabra se usa para referirse al periodo histórico y al movimiento cultural, debe escribirse en mayúsculas. El romanticismo se caracteriza por ser un movimiento cultural entre los siglos XVIII y a mediados del siglo XIX, que se opone a la lógica y al racionalismo impuesto en la Ilustración. En este sentido, el romanticismo defiende la libertad por sobre todas las cosas, tanto en lo emocional, social, político y económico, rescatando así el nacionalismo e introduciendo el liberalismo. Las expresiones artísticas del romanticismo tienen componentes que muestran una perspectiva subjetiva, llena de emocionalidad y provocación. Romanticismo en literatura. El romanticismo tuvo su expresión en la literatura de la época. Se caracterizó por reaccionar al clasicismo tradicional y al racionalismo, por impulsar renovaciones formales tanto en la poesía como en la narrativa y el teatro, por el interés en temas populares, nacionales, históricos y fantásticos, por su defensa de la libertad y de la originalidad creadora, y por el gusto por lo exótico y su culto del subjetivismo y el idealismo. Durante el romanticismo se cultivaron géneros como el artículo de costumbre, la leyenda, la biografía, la novela histórica, la novela gótica, la novela de aventuras y el folletín o novela por entrega. También tuvieron particular preeminencia géneros como el teatro y la poesía. Todo histórico y al movimiento cultural debe escribir. También se denomina la cualidad de romántico o cierta sentimentalidad excesiva en el campo de la política y las ideas, con el liberalismo. Por otro lado, como romanticismo también se denomina la cualidad de romántico por cierta sentimentalidad excesiva, característica de los amantes. Cuando la palabra se usa para referirse al periodo histórico y al movimiento cultural, debe escribirse en mayúsculas. El romanticismo se caracteriza por ser un movimiento cultural entre los siglos XVIII y a mediados del siglo XIX, que se opone a la lógica y al racionalismo impuesto en la Ilustración. En este sentido, el romanticismo defiende la libertad por sobre todas las cosas, tanto en lo emocional, social, político y económico, rescatando así el nacionalismo e introduciendo el liberalismo. Las expresiones artísticas del romanticismo tienen componentes que muestran una perspectiva subjetiva, llena de emocionalidad y provocación. Romanticismo en literatura. El romanticismo tuvo su expresión en la literatura de la época. Se caracterizó por reaccionar al clasicismo tradicional y al racionalismo, por impulsar renovaciones formales tanto en la poesía como en la narrativa y el teatro, por el interés en temas populares, nacionales, históricos y fantásticos, por su defensa de la libertad y de la originalidad creadora, y por el gusto por lo exótico y su culto del subjetivismo y el idealismo. Durante el romanticismo se cultivaron géneros como el artículo de costumbre, la leyenda, la biografía, la novela histórica, la novela gótica, la novela de aventuras y el folletín o novela por entrega. También tuvieron particular preeminencia géneros como el teatro y la poesía.
Muy bien, chicos. Queda mucho más claro respecto a las características del romanticismo, ¿cierto? A ver, ¿qué podemos destacar de las características que se ha manifestado? A ver. Chicos, a ver, Saray, Concepción, Yumelita, José, Manayo, Tiffany, Manayo Ramos, ¿me escuchas? Sí, profesora. Muy buenos días. ¿Es su fecha de suceso de cómo se iba dando cada suceso? No te logré escuchar, te escucho muy bajo, como que mucho ruido. A ver, Manayo, ¿qué características puedes destacar referente a lo que acabamos de escuchar y ver dentro de el video para el romanticismo? ¿Qué características se destacan dentro de ello? Profesora, ¿se rechaza al neoclasicismo y a la ilustración? Ya, la ilustración o neoclasicismo es lo mismo, ¿no? Es una denominación igual dentro de la literatura, pero el romanticismo rescata el neoclasicismo, rescata esta forma de pensamiento. No es.
Nadie. A ver, hay que rescatar tres características muy importantes del romanticismo, chicos. Primero que todo, se opone, ¿sí? Ahí su compañero Manayo manifestaba y decía de la ilustración, ¿cierto? Pero el romanticismo se opone al neoclasicismo, ¿no? Que es también denominado o llamado como la ilustración, ¿sí? Se opone a estos preceptos, a estas manifestaciones, ¿sí? Ahora, ¿qué otra característica? El culto a la libertad. Ellos tenían de alguna u otra manera, ¿sí? De manifestar, ¿sí? Su pensamiento, ¿no? En contra de la sociedad, de la cultura, ¿no? Que ellos pertenecían, ¿no? Entonces, ellos tratan de alguna u otra manera dar a conocer ello, ¿no? Ahora, qué otra característica? Es un pensamiento, es una manifestación subjetivista, ¿ya? Es un pensamiento subjetivista dentro de la eh, literatura, ¿no? Para ellos lo que predominaba más es el sentimiento más que la razón, ¿ya? En ellos se enfoca, ¿sí? Muy bien. Ahora, si bien es cierto, el romanticismo tiene manifestaciones tanto en Alemania como en Inglaterra, ¿sí? El romanticismo en Alemania va a ser la cuna del romanticismo, ¿no? Es donde nace esta corriente literaria, donde vamos a tener a los diversos teóricos como los hermanos Schlegel, que marcan un hito muy importante con su manifestación literaria dentro de esta corriente literaria, ¿sí? A este movimiento literario se le denomina el movimiento Sturm und Drang porque justo en esta generación, en esta época, surge, ¿sí? Una obra teatral con este nombre, ¿no? Entonces, por eso es que se conoce con este nombre del movimiento Sturm und Drang al romanticismo, ¿no? De Friedrich Schiller, ¿sí? El cual va a significar la oposición contra el racionalismo y la ilustración, ¿no? Aquí estos poetas dentro de esta generación van a valorar los ideales de ensueño, de misterio, llenos de fantasía, ¿no? Asimismo como los lados ocultos del alma que se presenta dentro de esta sociedad, ¿no? Aquí su interés se va a centrar en la historia y en las tradiciones de los alemanes, ¿no? En la cultura alemana, ¿no? Se va a poner en práctica la cultura alemana, ¿no? Y los principales manifestantes van a ser Friedrich Schiller y Johann Wolfgang Goethe, ¿no? Uno de los grandes manifestantes del romanticismo es Gustavo Adolfo Becker, ¿no? El cual nace en Sevilla el 17 de febrero, sí, del año 1836, ¿no? El cual descendiendo de una noble familia de comerciantes de origen flamenco, ¿no? Él tiene una infancia muy dichosa hasta la edad de los 5 años, ¿no? Es la edad donde él pierde a su padre, ¿no? Y ya a los 11 años, él pierde a su madre, el cual se queda huérfano junto a su hermano Valeriano, ¿no? Y pasan a vivir a la casa de su madrina, donde él es cautivado por su gran biblioteca que tiene, ¿no? Ya a los 18 años, él se traslada a Madrid y para ganar algún dinero, un poco de dinero para poder sobrevivir, empieza a escribir comedias y zarzuelas, ¿no? En colaboración con diversos amigos que ya venía formando durante esta época, ¿no? Él en varias ocasiones va a plagiar, mejor dicho, copiar las novelas a autores franceses, ¿no? Y los va a vender ¿para qué? Para poder comer, ¿no? Él conoce a Josefina Spin, quien va a ser su amor hasta que va a conocer a la hermana de Josefina, ¿no? La hermosa cantante de ópera, Julia Spin. Ya a los 25 años, ¿sí? Él se casa con Casta Esteban de Navarro, hija del médico el cual trataba la tuberculosis que él tenía, ¿no? Él iban a tener 2 hijos, Gustavo Adolfo y Jorge, ¿no? Para sacar adelante a su familia, él va a empezar a escribir más y va a trabajar como censor de novelas, ¿no? Al final, él se separa de Casta, ¿por qué? Porque le es infiel, ¿no? Incluso va a tener un hijo con otro hombre.
Después de esto, Bécquer se marcha a Toledo con su hermano Valeriano y poco después murió Valeriano, ¿no? Muere su hermano. Aquí se va a poner muy enfermo por la enfermedad que va a tener y Casta va a ir a Toledo para estar con él durante sus últimos días, ¿no? Muere el 22 de diciembre del año 1870 a los 34 años de edad, ¿no? Aquí Ferran dice, va a ser que quemase sus cartas y que publicase su obra y que cuidara a sus hijos, ¿no? Lo encarga. Él tiene dos manifestaciones literarias que son, que van a estar separadas en rimas y leyendas, ¿no? Las rimas de Gustavo Adolfo Bécquer son muy estudiadas, ¿no? Donde va a escribir, sí, en primera instancia escribe en manuscrito, ¿no? Y cuál va a llamarlo el famoso libro de los gorriones, ¿no? Y ya más tarde lo va a acabar llamando como rimas. Aquí, tras su muerte, van a alterar el orden de las rimas, ¿no? Y no van a aparecer rimas en el libro de los gorriones y las van a enumerar con los números romanos, ¿no? Acá las figuras literarias que mayormente vamos a encontrar van a ser las anáforas, el paralelismo y el hipérbato, ¿no? Acá, ¿qué temas va a tratar en rimas, en sus manifestaciones de rimas? Va a ser la sinceridad, la pureza, el desnudo interior, ¿no? Van a ser aspectos que van a hacer que las rimas, ¿sí? Hayan conmovido a muchos de los lectores, ¿no? Hasta hoy se conocen 76 rimas, la mayoría de los rimas o las rimas que se han venido manifestando son breves, de 1, 2 o 3, 4 estrofas, el cual va a predominar los de 4 versos, ¿no? El cual están separados, por ejemplo, el primer grupo de rimas del 1 al 11, donde el tema dominante es la poesía misma, de adelante el tema del amor, el tema del desengaño, el sentimiento de dolor, ¿no? Van a ser manifestaciones literarias de Gustavo Adolfo Bécquer por parte de la rima. Leyendas de Bécquer forman 16 relatos que van a aparecer por primera vez en la prensa, ¿no? Gustavo aquí armoniza perfectamente en las leyendas la naturaleza con la fantasía, ¿no? Aquí tiene muchas leyendas conocidas como, por ejemplo, el rayo de luna, Maese de Pérez el organista y el monte de las armas, ¿no? Una de las leyendas mayor conocidas es la famosa leyenda La Ajorca de Oro, ¿no? La Ajorca de Oro narra la historia de Pedro y María, quien Pedro estaba enamorado de María, el cual María era una muchacha muy engreída, el cual deseaba tener todo a su alcance, ¿no? Entonces un día había visto la Jorca de Oro de la Virgen María de la catedral y ella deseaba tener, ¿sí? A toda costa la Jorca de Oro de la Virgen María, ¿no? Entonces, en ello, Pedro le encuentra llorando, ¿sí? A María y le pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? ¿Que por qué está llorando? Y le menciona que ella deseaba tener la Jorca de Oro de la Virgen de la Catedral. En base a ello, Pedro en un primer momento se opone a poder arrancarle la Jorca de Oro a la Virgen, pero debido a que el llanto es ya muy reiterado y sentir pena por María y el amor que le tenía a María, decide robarlo, ¿no? Al mismo tiempo que asumía que venían muchas consecuencias fatales en base a ello, ¿no? En base a dicho accionar. A ver, vamos a ver. La Jorca de Oro. Resumen y personajes. Vamos a escuchar este pequeño resumen. Es un libro en el que se relata la historia de amor de una pareja de jóvenes, que ante el capricho de la joven, su amado novio comete un delito. Y esa dinámica la terminará pagando con su locura perpetua por intentar complacerla. Personajes de la Ajorca de Oro. Pedro Alfonso de Orellana. Era un joven valiente,
que amaba perdidamente a su novia y que al final terminó enloqueciendo. María Antúnez era la joven que por capricho quería la ajorca de oro para ella. Resumen de la ajorca de oro. Cuenta la historia de Pedro Alfonso de Orellana, un joven valiente y apuesto, que era capaz de dar todo por su amada novia, quien se llamaba María Antúnez, una joven llena de lujos y caprichos, a la que no le importaba nada más que su bienestar. Un día, en uno de sus tantos encuentros con Pedro, encuentra a su amada María, llorando desconsoladamente. Él, ante tal situación, se acerca a ella y le pregunta la razón de su incontrolable llanto. Pero ella no le da una respuesta y continúa llorando. Después de un rato, de que Pedro estuviera insistiéndola para que le diga la verdad, ella termina por ceder y le cuenta el motivo de su desconsuelo. Ella le dice que al entrar a la Catedral de Toledo, vio la ajorca de oro que la Virgen del Sagrario portaba en su brazo. Tal Virgen, que se encontraba dentro de la catedral, le dijo que se había quedado impresionada ante el brillo de la ajorca y que desearía que fuera de ella. Pedro, al escuchar eso, y siendo consciente del inmenso amor que le tenía a María, le dijo que él era capaz de hacer lo que fuera con tal de agradarla. Él sentía temor por robar a su santa patrona. Sin embargo, al ver el sufrimiento de su amada, terminó convenciéndose de que debía robarla. Pedro se dirigió a la catedral con el fin de robar la ajorca de la Virgen, como un detalle para su amada María. Subió las gradas de la catedral hasta llegar a la Virgen, y al estar frente a ella, sintió un miedo oscuro y extraño que se apoderó de él. Aún así, era más grande el amor que sentía por María, así que decidió cerrar los ojos para no ver el rostro a la Virgen. Y solamente de esa manera pudo arrebatarle la ajorca de oro a la Virgen. Pedro seguía sintiendo mucho miedo por lo que estaba haciendo. Su temor no dejaba que pudiera abrir los ojos. Cuando por fin los abrió y contempló su alrededor, se dio cuenta de lo que estaba pasando. Él intentó gritar, pero su voz se había esfumado. Observó que la catedral estaba llena de estatuas de santos, monjas, ángeles, demonios, damas, pajes y villanos, que lentamente se estaban acercando a él. Pedro, embargado por el miedo, no pudo contenerse y cayó de inmediato al suelo, quedando desmayado a los pies de la Virgen. A la mañana siguiente, los encargados de la catedral vieron a Pedro tendido en el suelo ante los pies de la Virgen, y que entre sus brazos aún se contemplaba la ajorca de oro. Después de unos instantes, Pedro reaccionó y de inmediato volteó su rostro hacia la Virgen y exclamó: «Suya, suya», dejando la ajorca de oro, y de inmediato salió de la catedral. Pedro, después de lo sucedido, enloqueció. Tal fue su pecado, que terminó quedándose loco por el resto de su vida. Muy bien. Entonces, hemos podido observar, por ejemplo, en este texto literario de la Ajorca de Oro, que lo que predomina más es el amor, ¿no? Porque Pedro en una primera parte no deseaba realizar dicha acción, pero se dejó guiar por el sentimiento que tenía por María, ¿sí? Muy bien. ¿Dudas, consultas hasta aquí, chicos? ¿Ninguna? No, mis. Espero sinceramente que me hayan podido entender y comprender. Si no hay dudas, no hay consultas. Nos vemos la siguiente clase. Cuídense mucho.